presidencialista como el nuestro, si del lado del poder legislativo no hay un equilibrio inteligente, el presidencialismo se puede llegar a tornar agobiante. Y esto que estoy hablando no es de literatura de filosofía política, sino que fue la realidad de la situación a la cual llegó este gobierno, y que creo que también explicó que el 70% de la gente dijera que no. O sea, volviendo al test de confianza, ya el resultado sobre el test de confianza está claro. Va a haber una ardua y asidua negociación interbloques, porque precisamente el hecho de que el oficialismo no tenga la mayoría y que esté fragmentada la oposición hace que empecemos a volver a ver lo que muchos de nosotros recordamos pasaba en diputados y en senadores, donde la tarea entre los bloques, los procesos de negociación, de ida y vuelta y la estabilización mayor en las decisiones finales, por lo menos no permitían que leyes, con la importancia que han tenido algunas leyes que se votaran últimamente, desde que se presentaran a que fueran ley pasaba un mes y prácticamente sin ningún tipo de discusión, ni en la sociedad ni hacia el interior de las distintas comisiones del Parlamento. Obviamente que esto trae asociado a otra cosa, que el proceso decisional va a ser más largo. O sea, esto pasa en la mayoría de los países en los cuales se hace más parlamentario. Esta situación yo recuerdo haberla vivido en el 2002 cuando Duhalde era presidente, porque el proceso de las decisiones tenía mucha importancia la opinión de los gobernadores y tenía mucha importancia la opinión de los legisladores, que eran convocados sistemáticamente, formalmente en las cámaras e informalmente en un propio libro donde las cosas se discutían. O sea, esto alargaba el proceso decisional, pero le daba la posibilidad de escuchar al otro, de amortiguar la decisión, de ver los otros intereses, porque en un país federal no podemos comparar los intereses de la capital federal con Formosa o Misiones, y no podemos verlo desde un solo sector también. Entonces, este equilibrio que necesitan las políticas públicas, tanto en su diseño como en su implementación, requieren esto. A veces el proceso decisional es más largo, pero realmente las democracias más estabilizadas se acostumbran a gobernar con más paciencia, aún en medio de las crisis. Y eso creo que también tiene que ver con nuestra carencia y nuestra pérdida de ver el largo plazo y estar siempre en la contingencia del corto plazo. Otro aspecto que pensamos que va a darse en la recomposición del gabinete, esto lo escribí ayer antes de escuchar a la presidenta, así que como en la Argentina todo es muy fluido y muy volátil, pero de todas maneras, a pesar de los dichos, yo creo que va a haber una recomposición del gabinete, va a ser más pausada en el tiempo, pero es necesaria. Y por último, se va a instalar una nueva agenda, que no es menor, porque la Argentina no tiene agenda. Esto es desgraciado, pero es así. No tiene agenda el gobierno y no tiene agenda la oposición. Y si no tiene agenda el gobierno y no tiene agenda la oposición, muchachos, estamos mal. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los que hicieron esta campaña plantearon, no diría una nueva agenda porque la verdad que ha sido pobre en agenda, pero algunos puntos que pueden constituir una agenda. Entonces, esto va a empezar a aflorar ahora, digamos, con mayor importancia y con mayor emergencia y mayor visibilidad social. Después yo me tomé el atrevimiento, sobre todo estar acá en un panel donde hay economistas. Yo soy contador suburbano, así que de esto lo miro un poco de costado, pero traté de hacer una especie de semáforo económico-social. ¿Qué es un semáforo económico-social? Es decir, bueno, ¿cuáles son las luces rojas, las luces amarillas y las luces verdes, que uno puede prever de acá a 6 meses? Como se darán cuenta, mi objetivo es grande, pero tomé los puntos que me parecen los cuales puede haber más consenso. Yo creo que con el valor que agreguen ellos, esto se puede ir para un lado o para el otro. ¿Qué puse en los rojos? Primero, las expectativas. O sea, la economía sigue funcionando expectativas, y cuando la economía no está acoplada con la política, las expectativas se ponen locas y son incontrolables e ingobernables. Creo que el sistema de expectativas, a su vez,
si nos manejamos por las cosas de corto plazo, no va en la línea en que a todos nos gustaría ir, pero de todas maneras es central para poder pensar cualquier panorama, cualquier escenario económico de mediano y largo plazo, cómo funcionan las expectativas. El otro tema que para nosotros es preocupante es el del empleo. El gobierno habla de 8 monedas, ya los análisis privados hablan de 10 monedas, o sea que había 2 puntos más de pérdida de empleo, que son muy importantes porque pegan de lleno en el sector que, como siempre, es el más vulnerable a este tipo de situaciones. De la pobreza no hablar, los últimos datos de pobreza están en el orden del 31-32%, o sea que estamos arriba de la década del 90 en niveles de pobreza. Esto, por supuesto, deflactando la serie del INDEC. El otro tema que vemos como rojo son los déficits provinciales, o sea, las provincias están entrando en pérdida en su relación fiscal, fundamentalmente Buenos Aires, Córdoba, unas cuantas que tienen una participación en el total muy grande, y esto está afectado por dos cosas. Por un lado, por la caída de actividad en cada una de las provincias, y adicionalmente como la recaudación es menor y la coparticipación también cada vez va siendo menor, porque si uno mire lo que le llega a la provincia como porcentaje del producto en los últimos 10 años, es una curva que va bajando, esto va a complicarse. Y el otro importante, que yo lo voy a dar como título, porque Aldo lo va a explicar mucho mejor que yo, es el tema de la salida de capitales. Y fíjese que acá cerramos el ciclo, porque el tema de la salida de capitales son las expectativas, o sea, los capitales se van porque las expectativas no son positivas. Y lo que ganamos por el balance comercial se nos va por la salida de capitales, o sea que en el medio no queda nada. Abrimos la canilla de la bañadera, pero le sacamos el tapón, o sea, esto es realmente lo que está pasando. Los amarillos son aquellos que son amarillos, pero que pueden ser rojos si funciona mal la capacidad de respuesta del gobierno y el sistema de expectativas, o que se puede poner más verde si se da la inversa. El déficit fiscal es uno de ellos. La producción agrícola ganadera, acá nos hablan del tema productivista, esto es estratégico. En la última cosecha fueron 70 y pico millones de toneladas, para el año que viene se habla de 82 millones optimistas, y veníamos de una cosecha de 97.5 millones, casi los 100 millones de toneladas. O sea, hay un efecto sequía, pero hay un efecto desmotivación, llamémoslo así, conflicto no resuelto. O sea, dejando el efecto sequía, yo estaba hablando el otro día con gente de la bolsa de cereales, ya podríamos estar hablando de una cosecha de 120 millones de toneladas. O sea, hemos perdido un tren y una situación que es estratégica. Los países vecinos, Uruguay, Brasil, nos aplauden, digan, muchachos, sigan ustedes así, que nosotros nos va a ir bárbaro. Bueno, la actividad industrial, sabemos el efecto que tiene en la industria automotriz, en parte en la construcción. Es posible que la construcción, sobre todo de obra pública, también vaya declinando. Y por último, la baja de importaciones, que sirvió a los efectos de tener un saldo del balance comercial alto, porque las exportaciones obviamente bajaron, pero las importaciones se desplomaron. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no estamos importando como en otras épocas paraguas de Taiwán o de China. Mucho de lo que se importa son insumos para la industria automotriz, porque hoy la cadena de producción en la industria automotriz y en otras industrias está internacionalizada. Entonces, si no compramos eso, estamos dejando de comprar bienes de capital o bienes intermedios para la producción. O sea que eso es una, como diría, un triunfo pírrico, digamos. En el mediano plazo lo pagamos. Y el financiamiento público del 2010, que según cómo vaya